Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola, sí, buenas noches. Sí, doctor, Ay, buenas noches. buenas Sí, noches, ¿qué doctor, tal? buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Veo a varios chicos ya conectados, todos muy puntuales. Excelente, me parece muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase ya con una, con una dinámica, por favor, ya, con una dinámica. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal el día? Bien, lo que vamos a hacer ya, antes de comenzar nuestra sesión de esta noche, por favor, vamos a aplicar una técnica que se llama Los Ángeles del Recuerdo, ¿ya? Los Ángeles del Recuerdo, así se llama esta técnica. ¿Y en qué consiste? Consiste en lo siguiente, ¿ya? Bueno, inicialmente es de forma voluntaria. Vamos a convocar a algunos chicos o los que quieran que sea el ángel inicial. Entonces, ¿en qué consiste? La persona, ¿sí? Supongamos Luz o Jacqueline, va a ser nuestro primer ángel del recuerdo. ¿En qué consiste? En que la persona nos dice qué es lo que más le llamó la atención en nuestra clase anterior. O sea, al terminar la sesión, ¿sí? ¿Con qué se fueron esa noche? ¿Con qué se va? ¿Qué? No les ¿se acuerdan? No les he dicho estudien ni nada, sino simplemente qué es lo que más les llamó la atención de la otra noche. Entonces, a ver si empezamos con un voluntario o una voluntaria. Tienen la palabra, muchachos. Buenas noches, doctor. Yo recuerdo, bueno, que hemos hablado acerca del concepto de planificación, Ya, acerca de las premisas del futuro es incierto, el futuro es plural y diferentes suposiciones crean diferentes futuros, algo así. Esto ya. es algo que recuerdo que hemos avanzado en la clase anterior. Interesante. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Recuérdame tu nombre, por favor. Luz Anagua. Ah, Luz. Excelente, Luz. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué más? Gracias, Luz. Estoy tomando nota de tu participación. Excelente, Buenas querida Luz. noches, doctor. Buenas noches, Sí, doctor. Además de complementando a lo que mi compañera dijo, hemos ya, hablado sobre que la planificación es un proceso que en las entidades públicas no se da, no se es muy conocido porque a veces lo mantienen en reserva. También ya, se ha hablado eh, de que la diferencia, o sea, que existen diferencias entre la planificación entre las empresas privadas como en las públicas, ¿no? Y que en las empresas públicas se maneja el POA, el Programa Anual Operativo, y que está el POA, que es una programación a un corto plazo. bien, ajá. Sigue, sigue, por favor, está muy bien. ¿Qué más? Bueno, acotando el tema de continuando, entonces veríamos que es en las premisas el presente, un poema del presente, una planificación del presente y una planificación en el futuro. Las planificaciones del presente son a corto plazo y las del futuro están de 3 a 5 años. Eso es lo que recuerdo que hemos hablado. Bien, excelente, excelente. Muchas gracias, muy buenos detalles que nos has mencionado. Mayola, ¿verdad? Mayola, ¿está bien? Sí, Ya, perfecto. Sigamos. ¿Quién más? Gracias a nuestros dos ángeles del recuerdo. ¿Alguien más? ¿Más comentarios? Licenciado, sí, Sí. mira, yo quería destacar lo que nos había dicho acerca de la planificación, que no es Bien. un tecnicismo, no es una frase más, sino que es un proceso que necesita expectativa, que necesita un compromiso y mucha fe. Además de que la imaginación
en la planificación es muy importante, no solamente el conocimiento, sino también la imaginación para estimular, ¿no?, un proceso de planificación. Excelente, buenísimo. Claro, porque si uno planifica y no tiene imaginación, sí o no, o sea, sus metas van a ser mínimas. Excelente, gracias. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Paola Villegas. Paola, muy bien, Paola, excelente. Bien, gracias. Estoy tomando nota de sus participaciones. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere opinar, por favor? ¿Quiere ser nuestro ángel del recuerdo? Perfecto. Bien. A ver, déjenme ver, estoy viendo que hay personas que están en el chat. Buenas noches, Daniela. Ya, Daniela. Gracias, Danielita. Gracias por informarnos. Pero Danielita está conectada, ¿no? Está conectada. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Comenzamos nuestra sesión. Antes, en el transcurso de hoy. ¿Han hecho su mapa de la empatía? ¿Han subido a la plataforma? No. Ya. Sí, doctor. Bueno, tienen que hacerlo. Sí, ¿a quiénes les falta? Perdón. A mí me falta, doctor. Lo voy a subir hasta la noche, por favor. Ya. Yo Por también, favor, es muy doctor, importante para Lo mí. subo. Ya. Ya, perfecto. ¿Y quién ya lo hizo? Por favor, ¿me pueden decir? Lo envié ¿Quién ya subió? hace no más ¿Quién, de perdón? media hora. ¿Perdón? Luz Anagua. Luz, Luz ¿sí? Anagua. Ya, ¿y qué te pareció? Coméntame un poquito qué te pareció llenar las dos partes, Luz. Mi problema ha sido el dibujo, soy pésima dibujando. Pero bueno, he Ya, intentado realizar el retrato. Me parece interesante tratar de recordar las potencialidades que uno tiene, tratar de ver qué es lo que a mí particularmente me llama la atención del curso. bien, Por ejemplo, sí tengo conocimiento y sí quisiera recordar mucho acerca del cuadro de mando integral. Y hay partes de la planificación estratégica que definitivamente no recuerdo, que las he llevado hace muchos años, entonces sí quisiera recordar qué es lo que me interesa realmente del curso. ya, perfecto, excelente. Entonces, gracias, muchas gracias, Luz. Yo les voy a pedir entonces que suban, por favor, cuanto antes. Hoy mismo también vamos a crear el grupo cerrado en Facebook, como hemos hablado, y también lo van a subir en el grupo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, ¿ya? Pero hoy mismo creamos. Yo les voy a pasar el link, simplemente es entrar a ese link y ya es parte de nuestro grupo cerrado y ahí también vamos a subir. Luego les explico ya por qué razón y cuál es el sentido del retrato y todo aquello, ¿ya? Muy bien, entonces comenzamos. Hemos terminado la sesión anterior con esto, el futuro es incierto, ¿no? Y ahora vamos a avanzar con otros aspectos que son absolutamente fundamentales, vitales, ya para nuestro trabajo. Y nuevamente la pregunta del millón, ¿no? Y aquí quisiera otra vez su participación, ¿no? ¿Qué es planificar? A ver, otra vez, por todo lo que ya hemos visto, ya vamos a ir conceptualizando algo clave. ¿Qué es la planificación? ¿Qué es planificar? Adelante, por favor, quisiera escucharlos. Anticiparse al futuro, como lo habíamos mencionado Y en la anterior clase. buen punto, anticiparse al futuro, perfecto. Otra expresión, Es una por favor, toma de otra opinión. decisiones. Excelente, también es tomar decisiones sobre el futuro. Lo que dijo Marco me pareció muy interesante, ¿no? Anticiparme al futuro. Podríamos también decir diseñar el futuro, ¿no? ¿De acuerdo? Proyectar el futuro. Muchos de nosotros no proyectamos, entonces otros planifican por nosotros, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Si tú no planificas,
Otros planifican por ti, claro. Entonces, te sometes a las decisiones de otros, ¿ya? Entonces, es fundamental la planificación. Bien, ¿qué más? Otro concepto. ¿Qué más podríamos decir acerca de la planificación? Es una ¿O qué es planificar? herramienta de acción. Perdón, ¿una herramienta? De acción. Excelente, una herramienta, un instrumento, un esquema de acción que orienta la acción. Es como construir una casa. Yo no puedo construir una casa si no tengo un plano, ¿ya? Pero muchos de nosotros, personalmente, quizá no en la organización, porque todas las organizaciones planifican, pero a veces no, ¿no? Entonces, cuando tú no planificas, es como si estuvieras construyendo una casa sin un plano. ¿Y qué quiere decir eso? Que puede salir cualquier cosa, ¿no? Que estás improvisando. Entonces, como bien dice nuestra compañera, es una herramienta que dirige, que orienta, ¿ya? La acción. Ok, muy bien. Entonces, ya prácticamente vamos avanzando y aquí, ¿ya? Bueno, número uno, la planificación debe entenderse como esa capacidad, ¿ya? Como esa capacidad de anticiparse al futuro. Esto es clave, ¿no? Anticiparse al futuro. Vital. Porque si no me anticipo, como les digo, otros van a planificar por mí. Y lo mismo le pasa a la organización, ¿no? Lo mismo me pasa a nivel personal, ¿ya? Entonces, sí o sí, yo tengo que tener. Y como hemos dicho, ¿no? No solo un plan, ¿sí? En el corto plazo. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a almorzar? ¿Qué reuniones tengo esta semana? ¿Dónde voy a pasar carnavales? ¿No? En pandemia. Normalmente planificamos siempre en corto plazo. Me anticipo en el futuro, pero en el corto plazo. Siempre hay que prever en el mediano y en el largo plazo también. Perfecto. La planificación también es diseñar un futuro deseado, y acá algo interesante, e identificar cómo lograr, las formas de lograr, qué caminos tomar para llegar a esa meta. Entonces, muy bien, ¿cuál es mi futuro? Mi futuro deseado. Mi futuro deseado es, quisiera yo ser escritor. ¿Sí o no? Un buen futuro a nivel personal. Quisiera escribir un libro de mi área, si soy del área de contabilidad, auditoría, un manual, por decir algo. Si soy de recursos humanos, me gusta mucho el tema de selección y evaluación de recursos humanos. Perfecto. He leído tanto, entonces podría escribir. Bien, buena meta. Pero no solamente diseñamos el futuro, sino establecemos formas de lo que voy a hacer. Empezaré a tomar apuntes, empezaré a hacer esquemas, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? O sea, formas de lograr. Porque si no, si solo es una meta, queridos compañeros, colegas, simplemente es un conjunto de buenas intenciones. ¿De acuerdo? Y como dijimos en la sesión anterior, hay un dicho que dice, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. En otras palabras, el camino al fracaso está lleno de buenas intenciones. Entonces, no basta con colocarnos metas ideales, ¿sí? Objetivos, sino la manera de alcanzar esos objetivos. Entonces, ¿qué voy a hacer para esto? Me levanto una media hora antes y media hora me dedico a leer, porque es para escribir, yo primero tengo que leer. Me levanto en la primera semana y la segunda semana me levanto media hora antes ya y escribo. Voy escribiendo unos apuntes sobre mi tema. Si es que mi meta fuera escribir un libro, por decir algo, estamos hablando de un ejemplo genérico. Entonces, pongo la meta, pero también la manera de lograr. Muchos de nosotros tenemos buenos deseos, buenas intenciones, buenas metas, pero ¿dónde fallamos? En establecer claramente la manera de lograr, la manera de hacerlo, el procedimiento, qué voy a hacer para ello. Y también lo mismo pasa con las organizaciones, ¿ya? Por ejemplo, el gerente puede decir, a partir de ahora vamos a trabajar en equipo, es la meta, el deseo, la intencionalidad. Pero si se queda ahí y no hay lo otro sería, vamos a trabajar en equipo, perfecto, la meta. Entonces vamos a implementar lo que los japoneses han implementado, que es los círculos de calidad. ¿En qué consisten los círculos de calidad? En reuniones semanales, ya sea los lunes o los viernes, depende,
podría ser los viernes, reuniones de equipo, donde vamos a identificar, donde vamos a resolver en esas reuniones de equipo de la oficina los problemas que hemos encontrado en la semana. Y juntos, los miembros de la organización, vamos a dar soluciones. ¿Qué les parece? Entonces, he puesto la meta, trabajar en equipo, dice el gerente o el jefe de unidad. Perfecto, pero si no establezco la manera, el cómo, la estrategia, entonces eso se queda simplemente en una intencionalidad. ¿Ya? O como decíamos ayer o en la clase anterior, bueno, sí, vamos a trabajar vamos a hacer el plan estratégico, pero solamente el encargado del POA viene, ¿ya? A no ser que vamos a tener una reunión y en esa reunión o en ese taller lo vamos a hacer, pero desde la perspectiva del presupuesto vas a hacer. O sea, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy insistiendo? Estoy reiterando, estoy insistiendo en la necesidad de también acompañando al establecimiento de la meta, la forma de lograrlo, la manera de hacerlo, el procedimiento, ¿ya? A ustedes yo los veo con un tremendo potencial y con seguridad que muy pronto van a ser gerentes en sus unidades o como responsables de la organización. Entonces, nunca se olviden que a la hora de establecer metas, objetivos, también es muy importante establecer cómo vamos a alcanzar, la forma de lograr. Nunca lo olviden. Porque si solamente establecemos metas, simplemente estamos definiendo intenciones, intencionalidades. ¿Ya? Muy bien. Y otro aspecto que también lo hemos conversado cuando hablamos de la planificación, estamos hablando, lo dijo muy bien Luz, ¿sí? De un proceso de toma de decisiones, ¿no? Es decir, por supuesto, planificar es decidir, pero son decisiones anticipadas sobre los resultados que queremos lograr, ¿no? Entonces, eso es planificar. Un proceso anticipado de toma de decisiones. ¿Ya? Yo ya he tomado decisiones, voy a viajar, voy a tomar una maestría, voy a hacer un posgrado, un doctorado, si fuera a nivel personal, o la organización dice, ahora vamos a abrir una sucursal, o ahora vamos a trabajar todo de manera virtual, este año estamos decidiendo, vamos a trabajar con otros proveedores, ¿sí? Sobre los aspectos que este año van a fortalecer nuestro trabajo dentro de la organización. Un proceso de toma de decisiones anticipadas. Muy bien, ¿les parece? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Estamos de acuerdo? Bien, 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 bien. Bueno, entonces, ¿qué les parece esta frase? Quisiera que lean, por favor, si les parece. Ya, a ver, le voy a pedir a quienes están presentes. Le voy a pedir a Jacqueline Valdivia. Jacqueline, ¿puedes ver en tu pantalla? ¿Puedes leer y después tal vez un poquito interpretar esto? Sí, doctor. Jacqueline, adelante, por favor. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. Bien. ¿Quién lo escribe? Graham Bell. Graham, ¿no? Graham Bell, sí. Sí, un gran inventor, ¿no? Famoso. ¿Y Jacqueline, qué podrías o cómo podrías interpretar sobre esta frase? ¿Qué crees que quiere decir? ¿O cómo podríamos reflexionar sobre esta frase? ¿Qué nos dice la frase, Jacqueline? Bueno, primero que siempre debemos crear buenas expectativas nuestras, que no siempre deberíamos seguir a la gente como caballitos cocheros, ¿no? Seguir el camino, enfocándonos a lo que ellos quieran llevarnos, sino también debemos abrir un horizonte, tener una visión diferente, ser más creativos para tomar ciertas decisiones o crear nuevos caminos, nuevas expectativas a nivel personal y profesional. Bien, me gusta, muy bueno, me gusta, Jacqueline, la forma en que razonas. Melissa Fini, ¿estás de acuerdo con tu compañera? ¿Qué puedes decir tú al respecto?
¿Sí? Melissa, ¿algún voluntario? Licenciado, de acuerdo a lo que, a mi percepción, es que em, más o menos voy a enfocarme a lo que habíamos dicho la anterior clase, Ya. que todos vamos por el mismo camino, o sea, y repetimos Ujú. lo que habían hecho las anteriores personas en el puesto que estamos, por ejemplo, como la elaboración del POA. Entonces, estamos yendo por el mismo camino y vamos a llegar al mismo destino, pudiendo nosotros innovar, digamos, ¿no? Recurrir a otros caminos, recurrir a otros métodos para lograr grandes cambios, ¿no? Y no hacer lo mismo y ser repetitivos y hacer que nuestro trabajo sea monótono. Ujú. Tal vez lograr innovar, yo sé que a veces el tiempo apremia, yo sé que muchas veces nos presionan y bueno, es un poquito complicado ese momento tratar no sé, pues de crear la pólvora, pero yo creo que cada cual debería tener su pensamiento, su método y su modo de trabajo, ¿no? Entonces, como dice, buscar nuevos caminos. Excelente. Paola, ¿sí? Sí, sí, licenciado. Bien, excelente, Paola. Gracias, gracias. Muy bien. Coincido contigo, así como con la compañera que también nos comentó, Jacqueline. Ya, lo que evidentemente la frase nos dice es básicamente eso, ¿no? Lo has dicho tú muy bien, crear, innovar, ¿ya? Hacer cosas que de alguna manera nos generen a nosotros cierta originalidad, ¿no? Esto es vital. ¿Por qué? Porque básicamente, si, como dice Graham Bell, ¿no? Si vamos por otros lugares, lo único que vamos a hacer es alcanzar, llegar a las metas donde llegaron las otras personas. Entonces, si nosotros a la hora de planificar, a la hora de hacer un POA, repetimos, replicamos, la organización va a ser exactamente la misma, ¿o no? Muchas veces, a mí me ha tocado también trabajar en el sector público muchos años, como unos 10 años o más, y recuerdo muy bien cuando venían los encargados de presupuesto o los de planificación, venían a nuestra unidad, entonces, y lo mismo que ustedes han comentado, ¿no? Se acercan a ti y me decían, Ademar, a ver en tu unidad, este es el POA del año pasado, entonces, ahora, ¿cuánto le vas a asignar a este punto, a este ítem? O a esta tarea, o va a haber, o van a aumentar más tareas, o no, ¿qué dices? Entonces, normalmente en el sector público, normalmente, no quiero decir que sea la regla para todos, pero lo que yo he visto en mi experiencia es que ese plan prácticamente es el mismo y todos los años. ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque es fácil, el POA del próximo año 2022 o el 2021 ya en 10 minutos está resuelto, más entre todas las unidades se juntan los POAs pequeños y ya se tiene el consolidado, así que y se manda a aprobar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo si actuamos de esa manera? Como dice Graham Bell, ¿no? Vamos a armar, a andar, caminar por el camino anterior que nosotros mismos hemos desarrollado, ¿sí? Y en esa lógica, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a obtener como resultados? Simplemente que hemos de llegar a finales del 2021 exactamente como llegamos a finales del 2020, ¿no? Entonces es hora de cambiar aquello. ¿Y cómo se hace? Ahí el jefe de unidad, el responsable. Tal vez en las organizaciones privadas es mucho mejor, es más, no mejor entre comillas, sino es más fácil convocar a un taller por lo menos de un día o de 2 días, para empezar a analizar, hacer un diagnóstico y ver qué cosas estuvieron bien, mal, y sobre eso replantear un buen plan para este año.
con la participación de todos. ¿Por qué? Por las decisiones en el sector privado a veces son más rápidas, más ágiles, porque hay un solo gerente, o porque hay solo una comisión, o un comité directivo, la alta gerencia que, ok, adelante, pero en el sector público siempre llega a ser un poquito más moroso, más dificultoso, ¿sí? Sin embargo, reitero, nosotros como encargados, como responsables o miembros de una organización, tenemos el deber, colegas queridos, de ajustar un plan según lo que hemos estado conversando, que se adecue a las metas, a los sueños, a lo que buscamos nosotros. Bien. Ok, avanzamos, ¿de acuerdo? Y a todo esto, ¿qué es la planificación estratégica? Bueno, ahora de eso vamos a hablar, ¿no? Bastante, ¿ya? El siguiente punto, la planificación estratégica, y rápidamente ya nos vamos a explicar un poco a más detalle esto que desde mi punto de vista es vital. ¿Qué entendemos por planificación estratégica? A ver, un momentito, perdón. Eso, un minutito. Y ya. Ok, entonces, disculpen estas rayaduras. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la planificación estratégica? Ya en función de todo lo que hemos estado conversando, la planificación estratégica la podemos entender, evidentemente, como un proceso, ¿no? Un proceso, esto es vital entender. ¿Qué es un proceso? Un conjunto de etapas, un conjunto de pasos, de fases. Y estas fases, ¿no? Nos permiten, ¿sí? Plantear una ruta, esto es vital, una ruta en el largo plazo. Entonces, cuando hablamos de planificación estratégica, siempre nos referimos a largo plazo, mediano y largo plazo. ¿Ya? Es una mirada en perspectiva. La planificación estratégica, cada vez que escuchemos hablar de planificación estratégica, siempre es una ruta, una mirada a largo plazo. ¿Y cuánto es el largo plazo? Ustedes me dirán. Antes se hablaba de un largo plazo con un periodo, o tomando en cuenta un periodo de 10 años, largo plazo. Pero les diré que hoy ya no podemos hacer planificaciones a largo plazo, definitivamente. ¿Por qué? Porque la realidad es cambiante. En 10 años pueden pasar muchas cosas. Entonces, hoy el largo plazo, evidentemente, es 5 años o 3 años, ¿de acuerdo? Entre 3 y 5 años, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente tenemos que mirar en ese periodo, ¿no? ¿Cómo queremos estar de aquí a 3 años? ¿Cuántas ventas queremos lograr? ¿Cuánta cobertura? Si fuera un proyecto de infraestructura, de servicios básicos, dependiendo si estoy en el sector público o en la gobernación, en el municipio, ¿sí? ¿Cuál es la cobertura que queremos lograr hasta la finalización del proyecto? Este proyecto dura 3 años, dura 5 años, planificación de largo plazo, ¿ya? Y si fuera evidentemente una planificación a nivel organizacional, mi planificación estratégica a nivel organizacional, por supuesto, en esa ruta yo tengo que alcanzar esos objetivos, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como decimos acá, por medio del análisis de la situación presente y deseada, ¿no? En el futuro y en torno a la organización. De esto vamos a hablar mucho en nuestras siguientes clases, el futuro deseado, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos estar al terminar ese ciclo, ¿sí? En esa mirada de largo plazo? Tomando en cuenta el presente, por supuesto, ¿ya? Y además, cómo desde este presente me proyecto a ese futuro, tomando en cuenta las características de mi organización. Entonces, eso es, en términos cortos, la planificación estratégica. Un conjunto de, diríamos, toma de decisiones en una ruta de largo plazo para lograr objetivos, tomando en cuenta dónde nos encontramos ahora y cómo quisiéramos estar al terminar ese ciclo, ese periodo, ¿ya? Y además, analizando muy bien las características de nuestra organización. Entonces, ese sería el concepto macro, vamos a decir, principal, que podríamos tomar en cuenta a la hora de conceptualizar la planificación estratégica. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces aquí vemos este cuadro, ¿no? A ver, ¿qué observan en el cuadro? Por favor, ¿me pueden decir? ¿Qué ven en el cuadro, compañeros?
Bueno, sí, De sí. una persona que se encuentra, doctor. Sí, ¿y cómo Una se encuentra persona que esa se persona? encuentra Se encuentra en el observando el presente y futuro, está pero observando el desde futuro, ¿no? Cómo llegar hacia el futuro. Perfecto. Bien, ¿y en qué está apoyada esta persona? ¿Qué se podría estar? No, no ve, porque si no tuviera este apoyo, no vería el futuro, ¿no? ¿Sí o no? Como que se ha ideado esta persona o se ha dado modos o ha tomado una estrategia para poder observar su futuro, tomando en cuenta las características de la situación, ¿no? Y ha Exacto, utilizado los recursos que así es. Entonces ha hecho un esfuerzo para ver el futuro, ¿no? Definitivamente. Porque si solo vemos el futuro desde un presente y a veces tenemos obstáculos, entonces tenemos que utilizar los recursos necesarios para visionar, observar, encontrar puntos de apoyo para mirar ese futuro, ¿ya? Entonces este señor lo que ha hecho ha sido, porque si no tuviera este apoyo no vería el futuro, vería solo su presente. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son los apoyos? ¿Ya? ¿Qué, en la organización? ¿Qué necesitamos? Bueno, los apoyos pueden ser una reunión, se llama una reunión de prospectiva, donde se invita a expertos y se dice, dependiendo de qué área también, ¿no? Ya, si son mercados, si es políticas públicas, dependiendo, pero la idea es tener información sobre el futuro, qué va a ocurrir, qué va a pasar, ¿ya? En varios países, en Estados Unidos, países que trabajan mucho, hay una unidad que se llama unidad de prospectiva. Es todo es más, hoy en día incluso la prospectiva es una nueva ciencia, una nueva disciplina. Es ver qué va a ocurrir de aquí a 5 años, qué va a ocurrir de aquí a 10 años. Y se mira eso en términos de política, en términos de tecnología, ¿no? Por ejemplo, miren, ahora, gracias a la pandemia, estamos ustedes y yo conectados vía Zoom. Pero ¿cómo será de aquí a 5 años? ¿Será que va a haber nuevas plataformas? ¿Cómo será? O de aquí a 10 años, alguno de ustedes podría decirme, ¿cómo va a ser más adelante la conexión virtual? ¿Ustedes creen que va a haber otros cambios, otras maneras de comunicarnos a distancia? ¿O va a ser así? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario, una opinión al respecto de cómo va a ser el futuro tecnológico, por ejemplo? ¿Qué opinan? bueno, a manera de aporte, ¿no? Ujú, Existen cada vez mayores tendencias en cuanto a el uso de tecnologías en áreas laborales, ¿no? Por ejemplo, este señor Elon Musk ya había metido la propuesta de holograma presencial en el trabajo, ¿no? Donde es tu computadora la que retrata tu imagen, tu voz, tus características, ¿no? Y lo reproduce a manera de holograma en tu fuente laboral. Es ujú. como una manera de hacer un trabajo semipresencial, ¿no? Entonces yo pienso que de aquí a un par de años, claro, nuestro contexto va a estar un poquito difícil, pero países más desarrollados ya lo tendrán presente. Claro, Marco, gracias, excelente tu aporte. Se nota muy bien que estás actualizado. Totalmente, coincido con Marco y seguramente ustedes también han leído al respecto. Este señor Elon Musk, ¿no? Joven, visionario, un hombre que está rompiendo esquemas. Y ya él planteó que debiera, o sea, los seres humanos en algún momento, él ya ha hecho experimentos con sus empresas, con esto de la conexión, de tener un chip, imagínense un chip instalado en nuestro cerebro, de tal manera que en algún momento podríamos tener una comunicación telepática, ¿qué les parece? O mover las cosas con la mente, algo que aparentemente es de ciencia ficción, ¿de acuerdo? Uno. Dos, el tema de los hologramas que bien menciona Marco, ¿no? Entonces, ya no hay contacto físico para nada, tu holograma está ahí, o una capacitación ya no es Ademar a través de esta pantalla, sino es mi holograma, mi avatar, ¿no? Es el holograma de Ademar conversando con ustedes tal vez personalmente, con cada uno de ustedes. ¿Mm? Además, con la tecnología 5G, acuérdense del Internet de las Cosas,
que ya está en Chile, en varios lugares, ¿no? Esto ya, como, bueno, Marquito, tú dices esto en los países desarrollados, te aseguro que muy pronto también nosotros vamos a ser parte de eso, ¿no? Hay videos muy interesantes sobre la tecnología 5G que dicen cómo se va a aplicar, por ejemplo. Ya no será necesario ir al estadio. Si ahora puedes ver un partido, pero con la tecnología 5G vas a poder sentir, alentar, ver a los jugadores como si tú estuvieras en la cancha, ¿no? Entonces, esto de la virtualidad se viene con mucha fuerza, ¿de acuerdo? O como ya, no sé si han visto unas noticias interesantes de Japón, que ya por la pandemia, los robots Sofía ya prácticamente están fabricándose. ¿Se acuerdan del robot Sofía del 2016? Es un robot que sustituye ya a los profesores, ¿no? En una universidad de los Estados Unidos era una ayudante profesora, la robot Sofía. Ahora hay varias Sofías que digamos, las están planteando, las están construyendo, diseñando, programando para que sean enfermeras, asistentes o empleadas domésticas o empleados domésticos. Entonces tienes un robot en tu casa y lo programas, todo te sirve ahora, a tiempo, el almuerzo, el té, tu casa muy limpia, fíjense. O sea, bien, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que hay institutos que trabajan en prospectiva para definir, diseñar, para proyectar o para identificar cuáles han de ser las características de ese futuro para ya, ¿sí? Proyectar, planificar desde el presente. En realidad todo este comentario que acabamos de hacer tenía que ver con eso. Entonces, es más, el futuro ya llegó, el futuro es un presente, dicen algunos. Entonces, resumiendo, sintetizando todo lo que estamos conversando, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo? Que para las organizaciones, para las instituciones, es fundamental esta conexión con el futuro. Y como decía hace unos minutos, las organizaciones, las empresas, tienen unidades exclusivas de prospectiva, haciendo estudios, análisis de cómo se va a comportar el mercado. O cómo están en temas de política exterior, las potencias, China, Rusia, Estados Unidos. Acuérdense que en el marco de la pandemia igual ha habido un montón de rivalidades. ¿Cómo va a ser el mundo? El mundo ya no es unipolar con un Estados Unidos que es el gendarme del mundo, sino varios países, China, Rusia, India, ¿no? Ya empiezan a competir con el liderazgo de los Estados Unidos. ¿Cómo va a ser el mundo de aquí a 5 años? Entonces, estos institutos de prospectiva dan pautas, dan insumos, dan ideas. Entonces, quizá nuestras organizaciones, nuestras empresas, en sus ámbitos, en sus áreas, en sus rubros, ¿sí?, de especialización, también van a tener que hacer ejercicios de prospectiva. ¿Cómo va a ser el mercado boliviano? No sé, por decir, en el rubro gastronómico de aquí a 5 años. ¿Se va a quedar el delivery para así? Esta nueva, entre comillas, normalidad ya va a ser la normalidad cotidiana. O algunos seguimos pensando, y hablaba esta mañana con unos amigos y me decían, Ademar, pronto vamos a volver a lo que antes era. Y otros decían, no. Esto es lo que se va a quedar. Ya tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad. Y algunos dicen incluso que la pandemia va a desaparecer, entre comillas, en los países del sur, como Bolivia, el año 2023 o 2024, ¿no? Esas son las proyecciones. Entonces, si el 2021, el 2022 todavía vamos a seguir así, con mucha virtualidad, entonces, bueno, ahí tenemos que planificar según ese contexto. Entonces, fíjense, estos detalles que estamos conversando, hablando, surgen de esta mirada del futuro. Por eso es importante que a la hora de planificar, a la hora de ver, si es necesario tener esta visión, esta conexión con cómo se va a plantear el futuro de aquí a un tiempo determinado. No lejano, 1 año, 2 años. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Les parece? Entonces necesitamos estos apoyos, ¿sí? ¿Cuáles son esos apoyos? Hay que identificarlos. Muy bien. Seguimos. Entonces, seguimos adelante. Esta planificación, evidentemente, como se dice acá, y estamos justamente en la línea de conversación, ¿no? Esta planificación se hace para responder a cambios internos y externos. Y con mayor razón ahora, ¿no? Tenemos tantos cambios externos, producto de la pandemia, así que ¿qué más podemos decir o hacer? Simplemente
responder de forma proactiva, ¿no?, a esos cambios. Bien, entonces, por tanto, ¿cuál es la finalidad? Esta planificación estratégica nos permite responder a estos cambios, pero, ¿sí?, de tal forma que la organización mantenga esto, ¿no?, su productividad y su competitividad. Entonces, que estos cambios no alteren, sino más bien con un poco de creatividad, con un poco de innovación, con un poco de disrupción, ¿ya? La organización debe mantener su productividad y su competitividad. Entonces, ese es el rol de la planificación estratégica, ¿sí? La planificación estratégica en ese sentido me ayuda mucho, ¿sí? Pero, como decía hace rato, sí o sí necesitamos, por supuesto, tener esta conexión con el sector externo, uno, y dicho de mejor forma, con lo que se viene, ¿sí? Nuevamente, con la prospectiva, los estudios de prospectiva, ¿ya? Ok, avanzamos, seguimos. No se olviden, por favor, si tienen ustedes algún comentario, alguna cosa, no se olviden de interrumpirme para generar algún comentario, alguna opinión, ¿ya? Bien, aquí tengo otra frase que comparto con ustedes. A ver, le pregunto a Claudia Quiroga. Claudita, aquí hay una frase y me gustaría que tú nos comentes un poco qué entiendes, ¿sí?, por esta frase. Sí, Claudia, doctor. A ver. Sí, estoy acá. bien. ¿Me escucha, no ve? Sí, muy bien, Bien. fuerte y claro. Adelante, Claudita. Ya ver. Si no Sí, sabemos a dónde vamos, cómo vamos y con qué vamos, cuán incierto será el rumbo que tomemos. muy bien. ¿Cómo puedes interpretar esta frase, mi querida Claudia? Pienso que si no tenemos claro una perspectiva de a dónde queremos llegar y qué instrumentos tomar y qué elementos que formen parte por así decir, de nuestra planificación para llegar a nuestro futuro, entonces estamos perdidos, ¿no? En pocas palabras, porque no sabemos hacia dónde nos dirigimos ni hacia dónde podemos llegar. Sí, excelente, excelente, tienes toda la razón. Antes de comentar un poquito lo que tú dices, ¿algún comentario más? Gracias, Claudita, muchas gracias. Eh, ¿Quién más quisiera opinar? ¿Qué representa esta frase que leyó Claudia? A ver, más comentarios. Bueno, desde mi punto de vista es una metáfora simbólica, ¿no? De que hay que tener bien claro los objetivos y las direccionales a las que queremos llegar, ¿no? Bien, bien, Marquito. Perfecto. Como decía Claudia, ¿no? Fíjense la frase. Si no sabemos a dónde vamos, este es un detalle no menor, otra vez, la meta, ¿no? La meta. Y lo mismo para ti, ¿no? Para mí, para nosotros. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro ideal en la vida? ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? Como padres de familia, como profesionales, ¿ya? O como emprendedores, no sé si ustedes ya son, o han tenido, o tienen quizá un emprendimiento. ¿Cuál es nuestra meta? Tenemos una empresa y queremos ampliarla. ¿Cuál es tu meta de aquí a un tiempo, no? Entonces, si no sé a dónde voy, o como familia, o como profesional, o como organización, ¿qué buscamos de aquí a 5 años? ¿Cómo queremos ver a nuestra empresa, a nuestra organización, a nuestra unidad? Si fuera una unidad pública con el mejor servicio al cliente, por decir algo, con mayores coberturas, no sé si fuera un banco, con mejor cartera, ¿cuál es nuestra meta de aquí a un tiempo? ¿Mm? Si no sabemos a dónde vamos, número uno. Número dos, ¿cómo vamos? ¿Cómo? Claudia lo decía muy bien, ¿cómo vamos? ¿Con qué? ¿Por dónde vamos? ¿No? ¿Qué camino? ¿Qué procedimiento? ¿Sí? Porque no solo, como dijimos hace rato, no solo se trata de tener la meta, ojo, porque si solo es la meta y no sabemos cómo vamos, es un conjunto de intencionalidades nada más. Como decía hace rato, si mi meta es escribir un libro, pero ¿qué voy a hacer para lograr eso? A, cambiar mis horarios.
Leer cada vez más. 3, comprarme unos, no sé, una libretita de apuntes para ir tomando y reflexionando cuando estoy esperando el ascensor o en el minibús o en momentos de ocio un rato, ir anotando mis reflexiones. Estoy ya definiendo el cómo vamos. Perfecto, si estamos en una organización y necesitamos mejorar nuestro trabajo con los proveedores, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué forma? Otra vez, ¿a dónde vamos? ¿Cómo vamos? Y esto es importante. ¿Con qué vamos? Lo dijo también Claudia muy bien. ¿Con qué vamos? ¿Con qué recursos? ¿Sí? ¿Con qué herramientas? ¿Qué cosa nos va a permitir hacer las cosas? Porque, nuevamente, tengo mi ideal, perfecto. Tengo mi meta, muy bien. Luego, tengo el camino, la forma, el procedimiento, perfecto. Ahora, ¿y los recursos? Bueno, evidentemente recursos económicos, claro, recursos materiales, recursos humanos. ¿Qué tal si vuelvo otra vez al ejemplo de saber de escribir un libro? Bueno, buscaré el apoyo de alguien que me explique, un corrector, un editor, un recurso humano, un asesor, o buscaré información, buscaré videos tutoriales, hay un montón de cómo empezar a escribir un libro. Nuevamente, tomando ese ejemplo. ¿Con qué vamos? ¿Sí? Y bueno, la sentencia es tremenda, ¿no? ¿Cuán incierto será el rumbo que tomemos, ¿no? Entonces, esta frase también engloba el hecho de que la planificación es vital, pero esa planificación debe tomar en cuenta los medios, ¿sí? Las formas, los modos, ¿sí? Y, por supuesto, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con recursos, ¿no? Los medios, evidentemente. Los modos y los medios. Entonces, si es así, perfecto, muchachos, con seguridad que de aquí a un tiempo vamos a nosotros sentir satisfacción por la tarea cumplida, porque planificamos, ejecutamos y a la hora de evaluar nos hemos dado cuenta que evidentemente hemos incidido, hemos impactado y hemos transformado la realidad de la institución, nuestra realidad, y ya habré cumplido un ciclo fundamental dentro de lo que es el enfoque de proyectos, ¿no? Planificar, ejecutar y evaluar, ¿no? O controlar y tomando en cuenta, por supuesto, los resultados que uno se ha planteado inicialmente, ¿sí? Muy bien, ¿les parece? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien, avanzamos. Y a continuación, lo que vamos a hacer es una diferencia entre estrategia, plan, programa y proyecto. ¿Alguno de ustedes podría decirme cuál es la diferencia entre estrategia, ¿sí? Plan, el programa y el proyecto? ¿Alguno de ustedes, por favor? ¿Cuál es la diferencia? Sí, Luz, ¿te animarías? Luz Anagua. ¿Cuál será la diferencia entre estrategia y plan? Y la diferencia entre plan y programa. Y la diferencia entre programa y proyecto. La estrategia es el cómo se van a realizar las actividades. Ya. El plan es la estructura de lo que nosotros estamos esperando realizar. El programa ya es cuando tiene fechas programadas, cuando ya se tiene plazos específicos, y esto es el conjunto, me supongo, de todo. No estoy mal, no sé. Luz, muy bien, interesante, muy interesante, Luz. Gracias. Enseguida vamos a aclarar, ¿sí? Vamos a dilucidar. ¿Alguno más? ¿Alguno quiere animarse a establecer la diferencia entre estrategia, plan, programa y proyecto? ¿O son sinónimos? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, desde mi punto de vista, ¿Mm? una de las principales diferencias radica en el contexto de aplicación, porque si bien se puede utilizar los cuatro en un solo contexto, depende mucho de la situación para poder elaborar, digamos, una estrategia, un plan
un programa y un proyecto, porque como decía la compañera, ¿no? Una estrategia es el conjunto de metodologías, el plan ya son las acciones, digamos, a tomarse, el programa ya es con las fechas, las actividades programadas, el cronograma, digamos, y el proyecto ya vendría a ser el conjunto más un seguimiento, digamos. Ya, interesante, Marquito. Bien. Bueno, ahora vamos a... Licenciado, Sí, ¿puedo hacer un aporte? claro. Estrategia yo la veo más como un largo plazo y un plan es como más a corto plazo. Ya. Carla, ¿verdad? Carlita. Sí, Ya, Carlita, perdón. Carlita, tienes razón. Carlita. Pero lo vamos a aclarar. Carlita dice, ojo, un momentito, nos está diciendo Carla, que estrategia para mí es más bien algo, ¿qué decías? Algo más grande, ¿no? Más en el largo plazo, más a ¿puede ser? largo plazo, claro. Sí, y un plan es a corto plazo, como un plan de acción frente a alguna situación que se presente. Bien, bien, Carla. Muy bien. Bueno, veamos. Eh, avanzamos en esta lógica, por favor. Y acá un poquito ya les muestro la diferencia, ¿no? ¿Qué es la estrategia? ¿Y cuál es la diferencia con el plan? En realidad, ahí coincidimos propiamente con, ¿sí? Con Carlita antes de ver esta pirámide. Evidentemente, compañeros, Carla tiene razón. Cuando hablamos de estrategia en planificación, debemos entender la estrategia como algo que engloba, algo más englobante, algo de mayor alcance, ¿de acuerdo? La estrategia engloba al plan. Entonces, fíjense, ¿qué es la estrategia? Un concepto y forma de pensar. La estrategia es el pensamiento en el largo plazo. Por eso estamos hablando ahora de planificación estratégica, ¿de acuerdo? ¿Qué más es la estrategia? La estrategia es el pensamiento sistémico, es decir, el pensamiento de sistema, como mirando el bosque, ¿no? La diferencia entre bosque y árbol, ¿sí o no? Entonces, con la estrategia tú miras el bosque y con el plan, con el proyecto, lo vamos a ver enseguida, ya miramos el árbol, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahora, y Carlita tiene razón, coincido, y es parte un poco de la teoría de la planificación, cuando hablamos de esto, muchas veces, perdón, también quiero precisar esto, ¿no? Marco decía, la estrategia es un conjunto de medios de... Sí, en varios textos hay autores que de pronto utilizan la estrategia como sinónimo de técnica, como herramienta, ¿sí? Como modos de hacer. Sin embargo, en planificación, cuando escuchemos hablar de estrategia, siempre vamos a entender como algo más grande, ¿de acuerdo? Como dice acá, tiene que ver con el pensamiento estratégico, valga la redundancia, o con la misma planificación estratégica. Estamos mirando en el largo plazo. Y como dice acá, pensamiento, ¿sí? En el largo plazo. Pensamiento sistémico, pensamiento complejo. O sea, veo la totalidad, veo la globalidad, veo el bosque. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de estrategia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la estrategia en educación? Nosotros queremos tener al final que los chicos puedan tener mejor calidad de vida, que sus estudios, los conocimientos, destrezas y habilidades les sirvan en el futuro para poder ser personas de bien y que además hayan pasado por un proceso de calidad educativa. Entonces, estoy mirando la estrategia, ¿de acuerdo? La estrategia en cuanto a la construcción de vivienda, a dar a un grupo grande de personas condiciones de habitabilidad, la estrategia grande. ¿Sí? No estoy hablando propiamente de cosas más específicas, porque una cosa específica, volviendo al tema de la vivienda, será contratar empresas constructoras, que esto, que el otro. No, mi estrategia, mi pensamiento estratégico es tratar en lo posible de que la mayor cantidad de personas tengan condiciones saludables de vida a través de una vivienda decente. Esa es la estrategia en educación, bueno, en todos los rubros, en todos los ámbitos. Entonces, vamos a siempre entender que la estrategia tiene que ver con estos aspectos. ¿Les parece?
En cambio, el plan es parte de la estrategia. ¿Qué es el plan? Es un método, el plan tiene componentes, tiene técnicas, es decir, como sí, formas de hacer más específicas, implica una priorización hacia quién, hacia qué población, hacia qué público, en qué área, ¿sí? Si fuera una empresa, área de proveedores, área de recursos humanos, vamos a priorizar. Lo mismo tiene que ver con el enfoque, la orientación, ¿sí? La gradación, que implica, por supuesto, niveles, ¿sí? Segmentos, primero esto, después aquello. Todo eso es parte del plan, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una primera diferenciación que nosotros debemos precisar, debemos tener, ¿ya? Por eso hablamos de planificación estratégica. Cuando ustedes vean textos, autores, siempre van a encontrar que cuando se habla de estrategia, cuando se habla de planificación estratégica, como dijimos hace rato, acuérdense de ese hombrecito, de ese señor, de ese individuo que está mirando por encima de la pared, ¿yo? ¿Verdad? Está evidentemente observando el futuro y desde una perspectiva de pensamiento estratégico, ¿de acuerdo? Entonces, es eso, y yo creo que esta expresión está interesante, ¿no? El pensamiento sistémico, pensamiento complejo, ¿no? De eso hablamos, a eso nos referimos con ese pensamiento estratégico. ¿Cuál es el pensamiento estratégico? El pensamiento de largo plazo, ¿de acuerdo? Tú puedes tener un pensamiento estratégico, nuevamente, sobre tu proyecto de vida como persona. ¿Cómo te ves a ti mismo o a ti misma de aquí a 3 años, 4 años, 5 años? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves tú? Cuando tú encuentres una imagen mental sobre ti en el largo plazo, entonces tienes pensamiento estratégico acerca de tu proyecto de vida. Lo mismo pasa con las organizaciones, ¿sí? Entonces, una vez que ya tienes tu pensamiento estratégico, tienes tu estrategia, estás en condiciones de diseñar el plan. Es decir, ¿qué es el plan? La manera de llegar, la manera de hacerlo, los pasos que vamos a seguir, ¿sí? Por eso toma en cuenta aquí el método, los componentes, la técnica, la priorización, la orientación, ¿sí? Estas escalas, la gradación. Otra vez, pensamiento estratégico, pensamiento de futuro, ¿de acuerdo? Pensamiento de largo plazo, pensamiento sistémico, y eso se va a traducir en un plan, ¿sí? Entonces esa es la diferencia inicial entre estrategia y plan. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿Sí? Marco, ¿está bien? Sí, sí, me parece bien. Excelente, Marquito. Entonces, una vez que yo ya tengo mi pensamiento estratégico, fíjense acá en este cuadro, aquí estaría mi pensamiento estratégico, ¿no? Aquí lo voy a poner acá así, grande. Entonces ya viene el plan que apunta a la estrategia. Después ya viene el programa que es parte del plan, ¿ya? Y luego vendrá el proyecto que es parte del programa, ¿sí? Entonces es de esta forma en que tenemos que mirar nosotros los diferentes niveles de la planificación, ¿ya? La secuencia vertical de la planificación. Entonces acá, esta cosa así que estoy pintando, achurando, ¿sí? Esto llega a ser mi pensamiento estratégico. Para alcanzar mi pensamiento estratégico, volviendo a lo que habíamos hablado hace un momento, la estrategia, el pensamiento estratégico, yo necesito un plan. Pero ese plan, que puede ser plan nacional de educación, plan nacional de salud, ya será un plan, reitero, a 3 años, a 4, a 5 años. Antes se planificaba a 10 años, plan decenal de la educación. Los colombianos tenían el famoso plan decenal, plan a 10 años. Pero ya eso para mí es parte del pasado porque en 10 años pueden pasar muchas cosas. Entonces las organizaciones hoy más trabajan en función de 3 a 5 años, ¿no? Muy bien, entonces una vez que yo tengo mi pensamiento estratégico acá, ya tengo mi plan que se orienta de esa forma. Luego el plan, ¿sí? Es parte o tiene un programa para su ejecución, ¿ya? Luego el proyecto, que es parte del programa. Ahora bien, aquí hay un detalle no menor. Fíjense el sentido de las flechas, ¿no? Cuando se planifica,
normalmente se planifica empezando por el pensamiento estratégico, empezando por esto. Primero, ¿cuál es nuestro sueño, nuestro futuro deseado? ¿Ya? Aquí vamos a poner la estrategia, ¿ya? Aquí voy a poner una gran E. A ver, esta E, la estrategia. O una P, PE, el pensamiento estratégico, ¿no? Nuestro pensamiento estratégico. Esto está aquí arriba, aquí en color fucsia, ¿ya? Aquí. Muy bien, para llegar a ese plan, o sea, yo planifico, ¿no? Primero tengo la idea, el sueño, la visión, mi estrategia, mi pensamiento sistémico estratégico. Pero para llegar a eso, luego inmediatamente hago mi plan. Después el plan, ¿sí? Fíjense la flecha hacia abajo, el plan se desagrega en programas. Un programa, pueden haber varios programas, ¿ya? Un programa es parte del plan. Después el programa se desagrega en proyectos. Entonces el proyecto ya tiene un solo objetivo, un objetivo específico, implica un conjunto de acciones más puntuales. Pero se planifica siempre así, ¿no? Desde el pensamiento estratégico, el plan, el programa y el proyecto, ¿de acuerdo? Pero cuando se ejecuta, ya cuando se materializa, la flecha es de abajo a arriba. Primero llevo adelante el proyecto. Cuando estoy cumpliendo el proyecto, llevo adelante el programa. Cuando estoy cumpliendo el programa, llevo adelante, ejecuto el plan. Y cuando estoy cumpliendo el plan, he cumplido o he llevado adelante, ¿sí? Justamente la estrategia. ¿De acuerdo? He llevado adelante la estrategia. ¿Está bien? Entonces, es así como lo que quería decir, ¿no? Es decir, la estrategia, esta cosa que estoy poniendo aquí con fucsia, puede tener varios planes. El plan puede tener varios programas y el programa puede tener varios proyectos. Supongamos, volviendo al tema de educación, mi estrategia, mi pensamiento estratégico, mi finalidad mayor, mi sueño acá es que yo pueda tener una educación de calidad para los estudiantes. Para eso, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a tener un plan de mejoramiento docente. Plan de mejoramiento docente. Perfecto. Pero para ejecutar mi plan voy a tener varios programas. Voy a tener el programa de capacitación docente. 1. El programa de entrega de infraestructura o de equipamiento técnico tecnológico. 2 programas. Ahora, dentro del programa, ¿sí?, de capacitación docente, podría yo tener ya un proyecto mucho más específico, ¿sí? Un proyecto, ¿sí?, que tenga que ver con la enseñanza de plataformas virtuales, ¿ya? El proyecto, capacitación en Zoom y en Moodle, ¿ya? O en Classroom. Listo, ese es el proyecto de capacitación. Pero ese proyecto de Classroom responde a un programa de actualización docente. Ese programa de actualización docente responde a un plan de fortalecimiento docente y ese plan responde a una estrategia. ¿De acuerdo? Entonces, se planifica de arriba a abajo en el diseño y se ejecuta de abajo a arriba. ¿Sí? Obviamente, ahora ustedes dirán, algunos de ustedes me dirán, pero además aquí pareciera que la planificación es siempre de los de arriba planifican, no. Aquí la planificación obviamente es participativa, solo que aquí estoy planteando en términos de diseño, ¿sí?, de tener ubicación de lo estratégico, de lo macro, hasta lo más específico, ¿ya? Bueno, hasta acá, ¿algún comentario les parece? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de todos estos garabatos que les hice? ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, licenciado, Sí. claro. Muy bien, gracias. Luz, ¿verdad? Muchas gracias, Luz. ¿O quién dijo? Carla. Carla, perdón, Carlita. Y fíjense, aquí algo parecido vemos de manera horizontal. Nuevamente el plan, fíjense. El programa, que es parte del plan. Como decía hace rato, un plan puede tener varios programas. Aquí en este esquema vemos 2 programas.
Programa 1 y este es el programa 2. Y al mismo tiempo, el programa puede tener varios proyectos, como decía hace un momento, ¿no? Este programa tiene 3 proyectos. Y dentro de los proyectos hay actividades, ¿sí? Hay actividades. Y dentro de las actividades hay tareas mucho más específicas, mucho más concretas. Como decíamos hace rato, volviendo para no relatar toda la historia de la capacitación docente, como decíamos, la actividad o el proyecto, ¿se acuerdan? El proyecto es capacitación en plataformas virtuales, el proyecto. Una actividad, capacitación en Zoom, en Classroom, en Moodle. La tarea será elaborar una tarea dentro, el programa o programar dentro de Classroom, ¿sí? Las asignaciones, los espacios específicos virtuales donde las personas van a colocar sus trabajos, van a subir sus diferentes productos. Entonces, toda esta tarea, en esta secuencia, ¿no? La tarea responde a una actividad, la actividad responde a un proyecto, el proyecto responde a un programa, el programa responde al plan, el plan responde a una estrategia, ¿sí? Entonces, visto de ese modo, es así como básicamente la planificación funciona, ¿no? La planificación estratégica. Nuevamente, se planifica primero con el plan. Este plan va a tener este programa va a tener estos proyectos, esta actividad, esta tarea. Y cuando se ejecuta, cuando yo estoy ejecutando, cumplo con esta tarea, por tanto, cumplo con esta actividad. Al cumplir con esta actividad, he cumplido con este proyecto. Al terminar de hacer este proyecto, al concluir el proyecto, ya estoy concluyendo el programa. Y al concluir el programa, he cumplido el plan. Y si todo ha funcionado muy bien, todo este plan está muy bien, entonces ya he cumplido mi estrategia. Entonces, la planificación en términos de diseño es tomando en cuenta estas etapas: plan, programa, proyecto, actividad, tarea. Y la ejecución, la implementación, ya es a partir de lo específico. Cumpliendo tareas, ya cumpliste actividades. Cumpliendo actividades, cumpliste el proyecto. Cumpliendo programas, ya cumpliste el plan. ¿Qué es lo que la gente ve? El beneficiario, el usuario, ¿sí? Ve esto ve, este conjunto de tareas, ve, no lo ve de gobierno. El plan ya no lo ve el usuario. El usuario, el ciudadano ve esto, que hay más policías, que los policías están equipados, que hay una mejor atención. Esto ve el ciudadano, ¿sí? Esto. Pero el planificador, los responsables, todas estas, en estas etapas, en estas instancias, están en el marco de la acción de una institución, de una organización, ¿sí? O el cliente, si fuera una empresa, el cliente ve esto: buen trato al cliente, una atención única por teléfono o de forma online. Esto ve el cliente, este es el contacto con el cliente. Pero el cliente no sabe que para que todo esto salga muy bien, ha habido todo un conjunto de cambios internos en la organización, ¿no? Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? A veces siento que estoy solo. ¿Me siguen? Comentarios, por favor. Entonces, digamos, bueno, bajo esta secuencia horizontal, según este ejemplo, ¿no? Estas serían las etapas de una estrategia o de un pensamiento estratégico, digamos, ¿no? Con lo que viene a ser primero la planificación, luego la implementación de un programa, el proyecto, la actividad y la tarea. Entonces serían más o menos esas las etapas desde mi punto de vista, o me he equivocado. No, está muy bien, está muy bien. Como te digo, es así, como tú lo has planteado, son las etapas. Ahora, es un buen punto el que tú mencionas. Estamos hablando aquí, querido Marco, en términos genéricos. Esto es lo estandarizado, si tú quieres. Lo ideal es así como funciona desde una mirada conceptual, teórica. ¿Por qué digo esto? Porque
depende de la envergadura, del volumen de la institución, de la organización, ¿ya? Depende también de eso. ¿Por qué? Porque es muy probable que la organización, hablemos de un ministerio, digamos, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el EMEDRIT, que es tan grande, ¿no? Tiene varias unidades dentro del EMEDRIT. Está el proyecto, el programa PAR, está el INRA. Entonces, dependiendo de la organización, la forma en que esta planificación que tú has visto por etapas está de alguna manera establecida, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de organización. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Perdón. Que hay que adecuarnos a la realidad de la institución. Entonces, es posible que tu organización requiera esto que estamos diciendo. Normalmente las organizaciones cuando hacen planificación estratégica es lo que hemos dicho, tomando en cuenta todos estos aspectos. Pero es posible, en una organización más pequeña, más chica, se puede hacer lo mismo, pero reduciendo un poquito las acciones, ya no tener tantos proyectos, o finalmente no, en realidad no tienes un programa y proyectos y actividades, sino simplemente tienes un programa y con actividades, ¿no? Entonces, dependiendo nuevamente del volumen, de la envergadura de la organización. Pero, grosso modo, lo has dicho muy bien, estas son las etapas más o menos genéricas, generales, estandarizadas que tiene la planificación. Lo que debe de quedar claro, mi querido Marquito, es que tenemos que tener una idea precisa de en qué consiste la planificación, la mirada en el largo plazo y las etapas como estas que estamos viendo. Vamos a mirar otras, por supuesto, sí, pero estamos en los elementos centrales, lineamientos principales de lo que es la planificación estratégica. Pero esto que, como tú lo estás planteando acá, evidentemente es parte de la idea, del concepto de planificación estratégica, ¿ya? Lo mismo con relación a esto que hemos visto, ¿no? Plan, programa, proyecto, ¿de acuerdo? Esta es la secuencia vertical de la planificación estratégica. Planificación, nuevamente, en el largo plazo, para 5 años, 3 años. Plan, programa, proyecto, ¿sí? Licenciado, yo tengo una pregunta. Claro. En las entidades públicas, bueno, el tema de la planificación no debería incluir solamente las actividades estratégicas de las áreas sustantivas, por así decirlo, de algún ministerio, por ejemplo. Lo que pasa es que yo trabajo en la parte administrativa y se hace planificación en la parte administrativa de actividades recurrentes. Entonces, las tareas son recurrentes, son actividades que se generan todos los días, atención a almacenes, procesos de contratación, son actividades recurrentes. Entonces, no, mi pregunta es si este tipo de tareas, actividades debería entrar en la planificación, porque no da un resultado, considero yo que no apoya directamente al objetivo estratégico de la entidad. Pero nos pasamos haciendo las tareas, actividades recurrentes, ¿no? Atender almacenes, contar cuántos procesos de contratación se ha hecho, Claro. Recursos humanos, tal vez medir la asistencia, que son cosas muy recurrentes. Te entiendo, Carlita, te doy la razón, tú dices, de pronto son actividades rutinarias, iterativas, ¿no? Son actividades recurrentes, permanentes, están ahí, entonces, y están ahí simplemente porque de pronto o son parte del presupuesto, implican un gasto, ese tipo de cosas, o implican la presencia de un personal, como el responsable, el técnico, el portero, el jefe de almacenes. Bueno, en la administración pública, acuérdate que hay auditorías y todo aquello, entonces de pronto es precisamente por eso es que a veces se hace énfasis en la visibilización, si tú quieres, de estas actividades nimias muy pequeñas, ¿no? Quizá, precisamente yo lo miro por el lado más de control, de evaluación, de auditoría, ¿ya? Por ese lado. No debiera, tienes toda la razón, no incide, no agrega valor, no afecta, ahora dependiendo también del tipo de ámbito, de área, pero en gran medida no. Hay otras actividades centrales dentro del proyecto, dentro de la actividad, que sí, que si dejas de hacer eso, podemos incidir en el cumplimiento de objetivos y metas.
Entonces, como le decía hace rato a Marco, y me agrada tu comentario, Carla, de pronto ya mirando con lupa lo que sucede al interior de la organización pública, en este caso una unidad específica, haciendo una radiografía, y si optáramos, si yo fuera el jefe de unidad o tú eres la responsable, dices, no, a ver, planifiquemos de tal manera que todo lo que coloquemos en nuestro plan incida en el cumplimiento de objetivos. Esta tarea, esta actividad concreta, ¿incide o no incide? No, no incide, entonces ahí tomamos una decisión. ¿La sacamos o la ponemos porque de pronto la norma, la ley, porque acordate que también aquí hay normas, ¿no? El SPI, hay un Sistema Nacional de Planificación, ya está la ley SAFCO, hay varias normativas de planificación que hay en el sector público. ¿Ya? Y que aparecen justamente porque el Estado tiene un sistema desde el Ministerio de Finanzas de control, ¿no? Por ejemplo, el Estado sabe, el Ministerio de Finanzas y Economía sabe muy bien el nivel de ejecución de gasto que tienen las universidades, cuánto han gastado, cuánto tienen, cuánto han ejecutado, qué tienen los municipios, qué tienen las gobernaciones. Hay un sistema centralizado de control, ¿no? De las finanzas. Entonces, es posible que sea esa una de las razones, Carla, ¿sí? No obstante, vamos a decir, utilizando la cobertura jurídica, el marco normativo, en la medida en que ciertas acciones pueden, de alguna manera, al no agregar valor, ser suprimidas, yo diría adelante. Si la norma no dice nada al respecto, como dice el dicho, ¿no? Lo que la norma no estipula, o sea, lo que la norma no prohíbe, está permitido en términos de un manejo. También la 1178 habla de eso, ¿no? Del manejo racional, del manejo adecuado, efectivo. En esa tesitura yo creo que es posible suprimir algunas cosas. En el sector privado es mucho más fácil, mucho más efectivo. Si eso no genera y más bien nos genera desgaste, tiempo, hay que economizar, hay que ser eficientes, entonces ese conjunto de cosas las sacamos y nos concentramos en otros elementos. Entonces, no sé si esto te convence, Carlita querida, esto que te estoy comentando, pero en mi experiencia yo he visto que de pronto depende mucho de dónde me encuentro y qué en el marco de la norma puedo hacer o dejar de hacer. ¿Te parece? Sí, muchas gracias. Doctor, acotando a ello, Claro, las adelante, instituciones por favor. públicas se rigen en el plan estratégico institucional. De eso es a ello a lo que se quiere llegar. Y de ello se desprenden los programas, proyectos, actividades. Si bien las tareas recurrentes no es incidencia para la ejecución de proyectos, es parte fundamental en el que es el presupuesto. Y en las instituciones públicas, la ejecución del programa operativo anual o el plan estratégico institucional se da en la ejecución presupuestaria. Es decir, que si a mayor presupuesto ejecutado, mayor ejecución de POA, siendo que hay algunas tareas que no necesitan ser presupuesto, que no tienen presupuesto. Bien, buen punto. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Mayola. Mayola. Bien, gracias, Mayola. Mayola tiene razón. Fíjense, hay un punto interesante que menciona Mayola y me parece relevante. Normalmente en el sector público, ¿sí? Se evalúa a la hora de controlar el presupuesto, ¿sí? La ejecución de ese presupuesto, ¿no? Entonces, una entidad es, digamos, efectiva, adecuada, eficaz, si quieren, en términos de la ejecución de su presupuesto. Entonces, dependiendo mucho de en qué momento estamos, si estamos a mitad de año, debiéramos tener el 50% de ejecución, o quizá a finales de año, noviembre, diciembre, el 80-90%. Pero la realidad es que muchas veces los municipios, las gobernaciones, las entidades públicas no han ejecutado su proyecto. Entonces esos recursos vuelven al Estado central, los redistribuye en la anterior gestión gubernamental. Esos saldos iban directamente a la UPRE. La UPRE era la unidad de programas y proyectos que dependía del Ministerio de la Presidencia, y ellos ya disponían, ¿no? En el programa Evo Cumple había un programa especial. Entonces los saldos, como este municipio no podía ejecutar, bueno, ese su saldo vuelve allá porque ustedes no son capaces de ejecutar adecuadamente, ¿no? Había ese tipo de comentarios. Entonces,
Los municipios y las gobernaciones o las unidades autárquicas descentralizadas apuntaban a la ejecución. Ejecutemos, ejecutemos. En otras palabras, gastar, gastar, gastar. Como bien decía Mayola, ¿no? De pronto nos evalúan por el nivel de gasto. Ah, buen gasto, perfecto, buena institución. Qué bueno, ha cumplido su POA y estamos bien. Sin embargo, eso ya ha generado otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Bueno, gastar entre comillas por gastar. Ya, tenemos presupuesto. Bueno, hay que ejecutar, ejecutar. Entonces aquí la reflexión apunta más bien a la calidad de ejecución, a la calidad del gasto, ¿ya? Pero nuevamente, la calidad del gasto va a estar en función de la calidad de la planificación. Si mi POA lo hice simplemente copiando el POA anterior, o sea, el POA del 2021 es el POA del 2020 con algún ajuste pequeño, imagínense, colegas queridos, cómo vamos a tener resultados efectivos de impacto en la sociedad si estoy simplemente reproduciendo, replicando mi POA anterior, mi POA viejo, digamos. Entonces, ese es un tema de reflexión en el sector público, ¿de acuerdo? Hay normas, y lo ha dicho muy bien Mayola, hay un plan estratégico que se aprueba, pero normalmente esos planes, lo que son, lo que decía hace un momento, es normalmente, no quiero decir que sea la regla absoluta, pero por distintas razones es la continuación del plan. Entonces, hoy se aconseja, se pide, se solicita a quienes toman decisiones, a los responsables, a las MAES o a los directos responsables de generar espacios de evaluar, a ver, reflexionar. Si ustedes y yo fuéramos parte de un grupo, de una unidad del Estado, no importa en qué área, desarrollo rural, medio ambiente, educación, salud, lo que fuera, gobierno, seguridad, etcétera, de pronto somos parte de un equipo, miramos nuestro POA del año pasado, lo evaluamos, lo ejecutamos, ajustamos y decimos esto no funcionó, esto lo podemos plantear de otra manera, que esto, que lo otro, ya ese es un avance. Ojalá fuera así, ese es un avance ya. Bueno, ustedes me dirán, tarde Ademar o tarde este diplomado, porque ¿en qué mes estamos? Estamos en el mes de febrero y tenemos nuestro POA ya aprobado, ¿no? Del 2021, así que tenemos que ejecutarlo. Pero quizá hay que prever para el 2022 qué cosas se pueden ajustar, mejorar, ¿de acuerdo? Bueno, la norma, ahora fíjense, miren, voy a comentar algo más. La norma te pide ¿cuántas veces se puede modificar el POA en el año? ¿Saben ustedes cuántas veces podemos modificar y reportar al Ministerio de Planificación o de Economía? ¿Cuántas veces podemos planificar mejor dicho, reprogramar o modificar nuestro POA en el año? ¿Alguien sabe? Si no me equivoco, son 2. Hasta 3, ¿no? De 2 a 3 puedes reprogramar el POA. Pero un municipio, me decía un amigo de la no les voy a decir cuál, por razones obvias, un municipio hizo su reprogramación en un año 13 veces. 13 veces reprogramó. La norma te dice que puedes reprogramar entre 2 a 3 veces. O sea, ¿qué es reprogramar? Reasignar recursos. Esta tarea no vamos a hacer. Esta plata que teníamos para imprimir, lo vamos a hacer de esta forma, pero tienes que informarlo. Porque si no lo informas y no ejecutas como estaba en tu plan o en tu POA aprobado, entonces la SAFCO ya plantea y dice esto es malversar o esto implica una sanción o una llamada de atención, lo que fuera. Entonces, por eso al reprogramar tienes que informar. Y al reprogramar estás reasignando recursos. Sin embargo, un municipio, me decía este colega que trabajaba en un ministerio, reprogramó 13 veces en el año. No 3, 13. ¿Pero qué significa eso? Reprogramar significa planificar. Entonces, fíjense, 13 veces. En otras palabras, esa unidad o esa repartición pública planificaba todo el año, ¿no? Reprogramando. Y muchas veces por eso es que no se ejecuta o por eso es que la gente, la sociedad, el usuario, los clientes externos, si depende del área, salud, educación, se quejan, dicen, no tenemos cita, no hay esto, no hay insumos, porque está el dinero ahí, pero lo que pasa es que se reprograma y hay que pedir permisos y un montón de cosas, eso demora tiempo. Entonces, reprogramar 12 o 13 veces al año, ¿qué implica? Que más los funcionarios han estado planificando, ¿no?
todo el tiempo planificando, planificando y nunca ejecutando. ¿De acuerdo? Y eso se refleja después justamente o en la baja ejecución de su POA o en los 1000 reclamos que pueden haber en los clientes, en los usuarios, en la ciudadanía, porque no hay resultados, no hay productos, no hay obras, no hay acciones, no hay actividades. ¿Sí? Bien, eso simplemente como un comentario, ¿ya? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos con los tiempos? ¿Ya estamos sobre la hora, chicos? A 1 minuto creo que estamos. Ah, ya. Oh, está bien. Entonces, para cerrar esto, a ver. Ok, fíjense, para cerrar esto, un poema de Mario Benedetti. Ya cerramos nuestra sesión y después de esto les voy a pedir que abran sus pantallas para hacerles la captura y, ¿se acuerdan? Y tomarles la asistencia, por favor, ¿ya? Fíjense, Mario Benedetti escribe un poema muy bonito. La diferencia entre táctica y estrategia, ¿ya? ¿Qué dice Mario Benedetti? Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Qué bonito, ¿no? Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. ¿Ya? Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. ¿Qué tal? Entonces aquí ya saben, este tema, este poema lo voy a compartir con ustedes, un bonito poema, pero fíjense de manera muy literaria, Mario Benedetti hace la diferencia entre táctica y estrategia. Y si hemos comprendido, ¿cuál es la diferencia entre táctica y estrategia? A ver, ¿cuál es la diferencia entre táctica y estrategia según este poema? ¿Qué es la táctica? ¿Qué sería la táctica? Podría ser un método a seguir. ¿Y la estrategia? Es a dónde quiero llegar en un corto, mediano plazo. Bien, excelente. Lo has dicho muy bien. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Mayola. Mayola. Es decir, la estrategia es lo que quiero alcanzar. Y la táctica es cómo mirarte, aprender cómo sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte. La táctica es la acción, ¿no? La tarea. Y la estrategia es la finalidad, para que un día realmente me necesites, ¿sí? Ok, entonces es un poema muy bonito vinculado a la planificación, ¿no? La diferencia entre táctica y estrategia. Perfecto, entonces aquí dejo de compartir. Como les dije, voy a crear ese grupo, les voy a poner eso en un link de WhatsApp, por favor. Y les voy a pedir que ahora vayan abriendo sus pantallas para sacarles una captura mientras yo saco el archivo donde está nuestra lista de asistencia, ¿ya? Muy bien, muy bien. Mayola Alvarado, ¿está presente? Sí, ¿verdad, Mayolita? Sí, presente. Luz Melina Anagua, Luz. Presente. Bien. Marco Antonio Castillo, bien, sí. Michelle Fini, Melissa Fini. Presente, doctor. Bien. Silvia Moscoso, Silvia Eugenia. ¿Silvia está? Creo que, no sé si está, me parece que no. Daniela Poma Salazar, Danielita. Buenas noches, presente. Bien. Claudia Mariela Quiroga, Claudita. Presente, doctor. Bien. Esther Quitón. ¿Te puedo? Esther. Presente, doctor.
Bien, Andrea Valeria Suárez, Andreita. Presente. Perfecto. Janet Taboada. Janet. Ya, Janet tuvo un problema, me parece hoy día. Jacqueline.